Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y bueno, ayer realizamos el primer encuentro provincial de músicos. Nosotros estamos integrando una comisión nueva que asumimos el 1 de noviembre y en ese sentido queremos darle una vida nueva, digamos, otra cara a la sociedad de músicos. Y en ese sentido estamos empezando con una actividad de empezar a encontrarnos con los colegas y con los compañeros para discutir las problemáticas que tenemos como trabajadores de la música. Así que bueno, fue un primer paso. Ayer se concretó este primer encuentro. Hubo muchos compañeros y muchas compañeras que se acercaron a debatir sobre nuestra problemática laboral. Así que ahí estamos muy contentos en principio porque esto se empieza a dar. Y bueno, empezando a transitar un camino que ojalá con el tiempo y con trabajo nos encuentre y mejore nuestras condiciones de trabajo y de vida, obviamente. Lisandro, desde lo más llano, de la manera más simple, ¿cómo podemos explicar cuáles son esas problemáticas? Y básicamente hay una expresión, digamos, que se usa mucho, que es precarización laboral, en principio. Lisa y llanamente son las condiciones de trabajo que sufrimos los músicos, y digo sufrimos porque si bien uno ama lo que hace y tiene una vocación, muchas veces no están las condiciones mínimas de seguridad, ya no estamos hablando ni siquiera de los derechos, muchas veces no están ni siquiera las condiciones mínimas de seguridad dadas para desarrollar la actividad que desarrollamos. Entonces, bueno, por eso hablo de que a veces sufrimos las condiciones de trabajo, pero en términos generales es un desconocimiento casi total de los derechos de los músicos. Digo casi porque hay organismos, digamos, que sí los respetan o los respetan parcialmente, pero la gran mayoría están totalmente desconocidos. Ayer se hablaba de algunas de las cuestiones que a mí me gustaría traer a la mesa, si me lo permitís, Lisandro. Por ejemplo, contaban la situación de un músico muy conocido y muy querido, sobre todo en la ciudad de Santa Fe, Pastor de los Santos, que luego de terminar su carrera y de tener que ir casi obligado a una jubilación impaga, hoy no tiene dinero siquiera para comprar los elementos de farmacia que necesita para su día a día. ¿Cómo es la vida de un músico el día que decide bajarse de los escenarios? Y bueno, lamentablemente es una realidad muy dolorosa porque uno dedica su vida y tantos años a aportar, digamos, a la cultura y a la identidad, en este caso de Santa Fe, digamos, pero lo podemos extender a cualquier parte del país. Y estamos tan desamparados que ocurren estas situaciones, digamos, que uno después de estar 40 años tal vez con una carrera musical o todo el tiempo que le lleva desarrollar esa carrera, decide retirarse y no le queda ni siquiera una jubilación o ni siquiera algo que dejarle a su familia. Porque la realidad es que, por ejemplo, hay muchos músicos que salen a las rutas y si tienen algún accidente o sufren alguna desgracia, también las familias que apoyan toda esa carrera, y que no es fácil porque hay muchos músicos que están de jueves a domingo afuera de su casa, a esas familias tampoco les queda nada. Entonces, bueno, un poco la lucha también va por ahí, por dignificar la vida de los músicos, que somos trabajadores también y que merecemos tener ciertos derechos básicos garantizados. Y bueno, en ese camino estamos empezando a construir y a empezar a dar los debates, y por eso te agradezco el espacio para empezar a visibilizar estas problemáticas, que mucha gente piensa que un músico se sube a tocar la guitarra o a tocar el piano o a cantar y se baja y parece que está todo bien, como uno lo ve arriba del escenario. Nosotros trabajamos un poco en el entretenimiento, también trabajamos en aportar, digamos, obviamente a la cultura, y aportar cada uno su granito de arena desde su proyecto artístico que construye, pero no, la vida del músico no es todo entretenimiento, digamos, y hay muchas realidades como la de Pastor de los Santos que duelen
y duelen y mucho. Hay como dos, podemos decir, pilares. Uno es aquel trabajo que proviene, si se quiere, de los sectores públicos, de los municipios. Es el caso de Santa Fe, que también tiene muchas ordenanzas que regulan, por ejemplo, las contrataciones de los músicos, pero luego no se terminan cumpliendo esas reglamentaciones. ¿Querés contarnos un poco, primero, cómo es una contratación con un lugar público, con un municipio, por ejemplo, y cómo debiera llevarse adelante eso? Bueno, hay como dos modalidades muy diferenciadas, digamos, en el ámbito de trabajo que desarrollamos los músicos, que son, como vos decías, el sector público por un lado y el sector privado por otro. En el sector público, justamente por ser el Estado, está un poco más regulado, tienen sus modelos de contrato generalmente y como se sabe, digamos, en el Estado para mover un peso hay que justificarlo. Entonces, bueno, eso de alguna manera genera una cierta regulación, aunque también hay que hacer un mea culpa. La sociedad de músicos durante 30 años tampoco se movió, o más de 30 años, o no tuvo mucha actividad, entonces también hay un desconocimiento de parte de muchas autoridades y de muchos privados de cuál es la normativa. Nosotros empezamos justamente con ese trabajo de dar a conocer la normativa, que se entienda que además de pelear por los derechos de los músicos, esa normativa también incluye beneficios para los que realizan espectáculos, digamos, o en realidad más que beneficios, una conveniencia, porque los cubren incluso de posibles situaciones problemáticas que puedan surgir. Y bueno, y como te decía, en el Estado eso de alguna manera está más o menos regulado, más o menos depende. ¿En todos los municipios o en algunos municipios? Porque, por ejemplo, ayer se hablaba también de lo que sucedió en torno, vamos a decir, una fiesta particular, la fiesta de Guadalupe. Sí. En donde a muchos músicos se les pidió ir a tocar a Honoren porque ya tenían el escenario montado allí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo debiera actuar el municipio, por ejemplo, de Santa Fe en esos casos? Bueno, con el municipio, particularmente en el caso de Santa Fe, hemos presentado notas. La verdad es que hasta ahora no tuvimos ninguna respuesta, justamente para juntarnos a explicarles cómo se debería proceder en esos casos, sobre todo en fiestas que está el sector privado y el Estado involucrados, digamos, que de alguna manera coorganizan, y hay un mecanismo justamente que se debería respetar para la contratación de músicos en vivo, digamos, ¿no? El músico que está en el escenario. Nosotros, nuestro ámbito de aplicación, digamos, y de control de alguna manera, es la ejecución musical en vivo. No nos metemos con los derechos de autor ni de intérprete. Lo nuestro es el músico que se sube arriba de un escenario frente a un público, ya sea un evento privado o un evento público, eso es indistinto. Entonces nosotros ahí entra nuestro ámbito de aplicación. Y bueno, hay modelos de contratos que deberían respetarse, hay normativa vigente, digamos, la 14597 a nivel nacional, 2 leyes provinciales, decretos reglamentarios, me estoy olvidando de... ¿En el plano provincial quizás haya alguna otra regulación? Sí, 2 reglamentaciones más del Ministerio de Trabajo, que avalan, digamos, lo que nosotros estamos pidiendo. Pero bueno, evidentemente también, por eso decía un poco lo del mea culpa, también tanta inactividad del sindicato ha hecho que muchos ni siquiera lo hayan escuchado nombrar. Entonces, nosotros estamos de a poco encarando ese proceso y visibilizando esta problemática y llamando a que se interioricen de la situación y nos consulten sobre cómo se debe realizar esto, digamos. Me quedan 2 consultas. También se habló mucho de la disparidad de estos contratos porque hay artistas, pareciera que existe un tipo de jerarquía. Hay artistas que cobran hasta 70 millones por un show de media hora, 1 hora, y ustedes tienen que quizá tomarse 2 colectivos porque son del norte de la ciudad para llegar a un evento en la Costanera y se les paga 20.000 pesos. ¿Qué pasa con esos pagos? ¿Por qué son tan dispares y cómo están actuando frente a eso? Bueno, esa es una realidad que lamentablemente existe hace mucho tiempo.
Justamente una de las problemáticas que charlamos ayer en el encuentro fue esa y cómo encarar esa situación. Básicamente lo que estamos tratando de hacer en principio es hablar con los productores, digamos, con los managers de esos grupos, para que entiendan que en realidad lo que estamos pidiendo es dignificar al trabajador. Digamos, hay una realidad, una banda de esas características tiene entre 5, 6, 7 y 15 o 20 personas trabajando ahí. Estamos hablando de músicos en el escenario y gente que trabaja alrededor, digamos, para que se llegue a un show exitoso y con todo como corresponde, ¿no? Entonces, realmente es muy dispar la ganancia que se obtiene de un show con lo que cobra un músico, y lo que estamos pregonando es que se trate de equiparar, se trate primero de levantar un poco esa retribución, porque el músico hay que tener en cuenta que se forma durante mucho tiempo, pone de sus recursos, pone de su voluntad, pone de su tiempo para adquirir un instrumento, para tomar clases, para, bueno, todo el conjunto que ya sabemos que se necesita para tocar bien un instrumento y para desarrollar bien esa tarea, y la retribución es muy baja y sobre todo, volviendo a lo que te decía, también hay mucho riesgo a la hora, por ejemplo, de viajar. Entonces, de alguna manera, eso debería ser retribuido, y también para los managers o la gente que está a cargo, digamos, de producir este tipo de agrupaciones, que sepan que darle dignidad al trabajador es una cuestión hasta moral, digamos, y que también los va a beneficiar, porque los trabajadores van a trabajar mejor y más contentos y van a tener ganas de ir a trabajar. Que eso a veces es un tema, digamos. Hay mucha rotación, digamos, de los músicos, porque donde encuentran una mejor oferta se van enseguida para otro lado. Y bueno, eso también genera inconvenientes, no solo para el empleador, sino para el trabajador también. Entonces, bueno, estamos de a poco concientizando sobre esta problemática y tratando de que se resuelva de la mejor manera, obviamente. Nosotros no queremos sacarle el puesto de trabajo a nadie, ni queremos que haya menos trabajo, obviamente, todo lo contrario, sino que ese trabajo se dignifique y que tengamos lisa y llanamente lo básico, digamos. Los derechos reconocidos. Los derechos Ayer se hablaba un reconocidos. montón de esto. Decían, no tenemos jubilaciones, en nuestro recibo de sueldo no se contempla un título. Yo decía, un abogado estudia casi la misma cantidad de tiempo que un profesor de música o que alguien que desarrolla un instrumento, y esto no se paga en los recibos de sueldo, no tienen relación de dependencia, no pueden llegar a una jubilación digna. Para pelear por todos estos derechos que ustedes están peleando y se están organizando para poder llevar adelante, ¿con quién se contactan los músicos que nos están viendo a lo largo de la provincia? Y bueno, en este momento, en la red por ahí, el número de contacto que tenemos más directo es a través de Instagram, que es con un mensaje, ahí también están los datos de contacto del teléfono y el WhatsApp. Así que en principio... que es Asociación de Músicos Santa Fe. Es Sociedad de Músicos Santa Fe. Sociedad de Músicos Santa Fe, así los encuentran en Instagram. Así nos encuentran en Instagram. Que digo, por ahí, para si lo van a buscar, está también el Sindicato de Músicos de Rosario y de Rafaela. Esas son otras instituciones. Nosotros somos Sociedad de Músicos de Santa Fe. Así que bueno, también convocar a todos los colegas y a los compañeros y a las compañeras que sepan que estamos activos, que queremos cambiar la realidad, queremos mejorar las condiciones de trabajo y empezar a pelear por lo mínimo que nos corresponde, que son derechos básicos, como vos bien decías, digamos, una jubilación, un recibo de sueldo que ni siquiera hay hoy en día, y tener una mínima previsibilidad de acuerdo en relación a nuestro trabajo, que también es un problema porque vivimos el día a día, digamos, y muchas veces eso genera otros problemas que son mucho más graves de solucionar, digamos.